Muy buen día, queridos amigos y hermanos. En la Eucaristía nos alimentamos de Cristo, el pan vivo bajado del cielo. Acerquémonos pues a recibirlo con un corazón purificado. Los invito, hermanos, a escuchar con mucho amor lo que Dios dice del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Es el capítulo 14, hermanos. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte, a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos y le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos relata San Mateo en el capítulo número 14 que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, de ese maravilloso milagro donde el Señor con 5 panes y 2 pescados da a comer a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y la gente quedó sumamente entusiasmada con sus palabras y con este gesto de darles de comer, sin duda de manera exquisita, obrando un milagro. Entonces el Señor apremió, ordenó a los apóstoles que se subieran a la barca y fueran a la otra orilla del lago, pero Él no. ¿Qué cosa se quedó a hacer? Dice San Mateo: Él se puso a despedir a la gente. El Señor, hermanos, era sumamente cercano a las personas, cariñoso, que dejaba que lo tocaran, que les imponía las manos, que seguramente los abrazaba, sumamente cercano. Él no era un predicador que apenas dado el sermón se echaba a correr como si fuera un artista que termina su función, se baja el telón y el artista se va a donde gusta. El Señor se quedaba a compartir. Sin duda que mucha gente se habrá acercado a contarle sus penas, sus angustias, a pedirle algún consejo, a llorar alguna pena en su presencia. Y el Señor los atendió. Y habiendo despedido a la gente, en lugar de ir
en otra barca alcanzar a sus discípulos, subió al monte para hacer oración y allí estuvo él solo por horas durante la noche. Tengamos en cuenta que habrá despedido a la gente un poco después de haber oscurecido, y ya con plena oscuridad sube al monte a hacer oración, a entablar el diálogo con el Padre Eterno, con el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad unida, el Señor en oración. Y es la oportunidad, hermanos, yo considero, para reflexionar cómo es nuestra oración actualmente. ¿Nos consideramos personas de oración? ¿Sabemos hablar con Dios? ¿Estamos acostumbrados a platicar con el Señor? ¿O por el contrario, la oración no la cultivamos? ¿Nuestra oración será deficiente acaso? ¿La oración nos aburre? ¿La oración la desconocemos? El Maestro, queridos hermanos, queridos amigos, nos habla con sus hechos de que tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de oración. A que no importa que hayamos trabajado todo el día, que no importa que ya sea noche, que no importa que estemos cansados, tenemos que aprender a hacer oración. Así que, estimados hermanos, los invito a reflexionar con seriedad sobre este asunto. La oración es una necesidad del alma creyente. Llegada la noche, estaba él solo ahí, dice San Mateo. Entre tanto, ¿qué pasaba con los discípulos? No habían llegado todavía a la otra orilla del lago. Aunque el lago era y es grande, se pierde la vista al querer encontrar la otra orilla. Tenían dificultades porque las olas sacudían la barca y el mar, que es el gran lago de Galilea, tenía olas encrespadas. Entonces no podían avanzar, iban luchando. Jesús hizo entonces a propósito que ellos se fueran porque iba a dar una lección. A la madrugada, literalmente es a la cuarta vigilia. La traducción que escuchamos simplemente dice a la madrugada, pero el texto original dice a la cuarta vigilia Jesús fue caminando sobre el agua a alcanzar a sus apóstoles. Esta cuarta vigilia, hermanos, va de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. Así que bien pudo haber sido a las 3, a las 4, a las 5 o casi amaneciendo. San Francisco de Sales, hermanos, nos da una hermosa reflexión. Dice así: la imagen de la vida de la Iglesia es, y de la vida de nuestra alma, siempre con olas de dificultades que tratan de hundirnos, siempre con vientos contrarios que quieren impedir avanzar. Jesús a sus discípulos de todos los tiempos no los deja degenerarse en una calma donde todo resulta fácil y sin problemas, sino que los vuelve fuertes a base de tener que enfrentarse con dificultades y difíciles contrariedades. Esa es la razón, hermanos, por la que hay dificultades en la vida, pero que quede claro, el Señor nunca nos abandona, nunca nos deja solos. Los padres de familia responsables no le dan todo a sus hijos, ni hacen todo por sus hijos. Los padres responsables enseñan a sus hijos a hacer las cosas por sí mismos, a valerse por sí mismos, pero el padre está vigilando, pero la madre está vigilando al hijo o a la hija, cómo lucha, por ejemplo, para ponerse el pantalón, para amarrarse los zapatos, para traer algo que se le encargó. Tiene que aprender. Nosotros también, hermanos, estamos en el mar de la vida
zarandeados por distintas dificultades, pero el Señor nunca nos deja solos. Y las dificultades son o tienen como intención salir fortalecidos, crecer en la fe que debemos pedirle a Dios y poner en práctica día tras día. Los discípulos, que ya eran hombres adultos, la mayoría de ellos estaban acostumbrados al agua, eran pescadores. Cuando lo vieron caminar sobre el agua, esto me inclina a pensar que no había amanecido, sino que estaba todavía oscuro, empezaron a espantarse y daban gritos de terror. Dice San Mateo que era uno de los 12 apóstoles. Bien pudo decir San Mateo, nos espantamos mucho y ¿qué creen? Estábamos gritando de terror, porque de por sí ya tenían el miedo encima. La barca era zarandeada para un lado y otro, el agua salpicaba hacia adentro. Ellos casi que estaban convencidos que se iban a ahogar esa noche. Y ven venir un fantasma, según ellos, era Cristo. Ven venir un fantasma como para colmar o acabar con su tragedia. Daban gritos de terror. Pero fue entonces cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, tranquilícense, soy yo. Bien, hermanos, pues es una lección bonita, importante. Tranquilízate, hermano, tranquilízate, hermana. No te aterrorices. No estás solo en el mar de la vida. No estás sola tu persona en esta vida. Cuentas y contamos con la presencia del Hijo de Dios, en quien hemos creído y de quien nos declaramos discípulos suyos. Entonces San Pedro, hermanos, ya envalentonado, le hace una petición arriesgada. Señor, si eres tú, mándame a ti caminando sobre el agua. Y Jesús se lo concedió. Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar. Pero el viento seguía soplando fuerte y las olas seguían encrespándose. Sintió que todo se movía bajo sus pies. Se sintió perdido. Y sí, porque perdió la fe, perdió la confianza. Iba caminando por orden y deseo de Cristo. Pero entonces le entró miedo, perdió la fe y comenzó a hundirse. Pensó, si no me salvan, este es mi fin. Era un hombre que sabía nadar. Era un hombre que creció junto al mar de Galilea, pero tuvo que gritar, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús lo tomó de la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, aprendamos pues a decirle al Señor también, Señor, sálvame. Señor, sálvanos. Señor, salva a mi amigo, salva a mi familiar, salva al mundo, salva a todos, pero con una fe plena, confianza absoluta en su persona, buscando siempre creer, hermanos. No olvidemos que la fe es una virtud que Dios nos regala, por eso se dice virtud teologal, puesto que tiene su origen en Dios, y nosotros debemos conservarla, amarla, difundirla, mantenerla e incrementarla, para que no nos vaya a decir el Señor, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué dudas en el momento presente? ¿Por qué te atienes más a tu suerte o a ciertas condiciones o a ciertas personas antes de atender a mi llamado? En cuanto subieron a la barca San Pedro y nuestro Señor Jesucristo, el viento se calmó, pero de una manera absoluta, como si nada hubiera pasado.
Y ellos se postraron, se hincaron delante del Señor como lo debemos hacer nosotros y dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Confesión de fe preciosa que nosotros también tenemos que aprender a decírselo. Señor Jesús, tú eres realmente el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Terminada la travesía, llegaron a otro pueblito llamado Genezaret. Se corrió la voz de que ahí estaba el Señor. Le llevaron todos los enfermos y la gente se juntó en torno a él. El Señor estaba desvelado todo el día anterior, hablando a la multitud. La noche en oración, después caminando sobre el agua, llegan a la orilla y ya está ahí otra vez la gente lista para escucharlo. Y le llevaron muchos enfermos, le rogaban, le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Señor, déjanos tocar siquiera la orillita de tu manto, por favor. Y tenían, hermanos, fe suficiente, porque dice San Mateo, y de veras, cuantos lo tocaban, quedaban sanos. Toquemos, pues, hermanos, la orla del manto del Señor. Que el Señor nos conceda estar siempre cerca de Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Muy feliz y bendecido día, hermanos. Déjenme el nombre o los nombres de alguna persona por quien quiera que pida en la Santa Misa. Cuídense mucho.